Todo comenzó cuando ella tenía alrededor de 10 años. Compartía habitación con su hermana menor. Sus padres, por alguna razón que nunca quedó del todo clara, tenían la costumbre estricta de no permitirles dormir con la puerta cerrada. Tal vez por seguridad, tal vez por costumbre. El punto es que todas las noches, sin falta, dormían con la puerta abierta. Su habitación daba directamente a un pasillo, y al fondo de ese pasillo se alcanzaba a ver la puerta de metal que daba al patio trasero. Esa puerta tenía un foco encima que sus padres solían dejar prendido durante la noche, lo que creaba un efecto visual muy particular. Si alguien pasaba enfrente de la puerta, la sombra se proyectaba con claridad hacia el interior de la casa. Una noche de fin de semana, alrededor de la 1 de la madrugada, nuestra seguidora estaba acostada, a punto de dormirse. Su hermana ya dormía profundamente. La casa estaba en completo silencio, hasta que vio una sombra, pero no cualquier sombra. Era una silueta clara de un hombre, alto, extremadamente delgado, con un sombrero de ala ancha que le cubría el rostro. La figura estaba completamente quieta, de pie, justo enfrente de la puerta del patio. Ella no podía moverse. Su cuerpo entero estaba en estado de alerta y parálisis. Intentó hablarle a su hermana, pero solo logró susurrar su nombre con voz temblorosa. La niña apenas se movió, creyendo que su hermana solo estaba jugando o intentando asustarla. Desesperada, reunió fuerzas y gritó con todo el aire que tenía en los pulmones: ¡Papá! ¡Papá! ¡Alguien está en el patio! Su padre reaccionó de inmediato. En segundos, ya estaba en su cuarto. Tomó un fierro y se dirigió al patio. Abrió la puerta. Nada. Revisó todo el área. No había señales de que alguien se hubiera brincado. No había huellas, ni ruidos, ni nada. Pero ella estaba segura de lo que había visto. Aquella figura no fue una alucinación ni un juego de luces. Fue real. Los años pasaron, pero los sucesos extraños no terminaron. Una noche, ya siendo adolescentes, de nuevo en un fin de semana, nuestra seguidora y su hermana estaban por dormir. De pronto, desde el patio, comenzó a escucharse un sonido que hasta la fecha ella no puede explicar sin que se le erice la piel. Cadenas. El sonido metálico de unas cadenas arrastrándose por el suelo, como si alguien caminara lentamente arrastrando peso desde el fondo del patio. El ruido fue acercándose poco a poco, pasando por el mismo pasillo que daba a su habitación, hasta que lo escucharon dentro de su cuarto. Ella no pudo moverse, ni siquiera gritar. Solo se cubrió completamente con las sábanas, cerró los ojos con fuerza y rezó en silencio. El sonido pasó y luego se desvaneció. Nunca supieron qué fue. Su hermana también lo escuchó, pero ninguna de las dos habló del tema hasta varios días después. Años más tarde, cuando ya tenía alrededor de 17 años, un último suceso terminó por convencerla de que aquella casa tenía algo. Algo que no pertenecía a este mundo. Era una noche normal. Sus padres habían salido a cenar y se habían llevado a su hermana menor. Ella se quedó sola en casa, encerrada en su habitación con la puerta cerrada. Estaba en una videollamada con su novio. La luz del pasillo estaba encendida, por lo que a través de la rendija inferior de la puerta se podía ver perfectamente si alguien pasaba por ahí. En un momento, notó que su novio estaba distraído, mirando con el ceño fruncido, como si algo le incomodara. ¿Qué tienes?, le preguntó. ¿Quién está ahí contigo?, respondió él. ¿Cómo que quién? Estoy sola. Es que acabo de ver una sombra pasar por la puerta. Ella sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. Inmediatamente colgó la llamada y le marcó a sus padres para que regresaran lo antes posible. Revisaron toda la casa y no encontraron a nadie. Pero eso no fue todo. Varios vecinos del fraccionamiento, en más de una ocasión, les comentaron que, cuando sabían que ellos no estaban en casa, se veían sombras en el segundo piso, cruzando frente a las ventanas. Algunas veces incluso se escuchaban golpes, o algunas otras, risas. Una vez, en una reunión familiar, un ventilador de piso que estaba completamente desconectado se encendió solo, delante de todos. La energía de esa casa siempre fue densa, pesada, como si algo habitara ahí desde antes que ellos.
y no quería irse. Hoy en día ya no viven ahí, vendieron la casa y se mudaron, pero nunca olvidarán lo que vivieron dentro de esas paredes. Ella confiesa que algunas veces por la noche sueña con el hombre del sombrero. Se despierta sobresaltada, jurando que lo vio de pie, frente a su nueva ventana. Buenas noches. Eduardo siempre tuvo un vínculo muy especial con su tía Clara. Desde niño, la había visto como una segunda madre. Era de esas personas entrañables, con una presencia cálida y una personalidad muy peculiar. Ella contagiaba de vida a todo el que se le acercaba. Clara vivía sola, pero su casa nunca se sintió vacía. Estaba llena de plantas y flores. Lo más curioso de esta relación entre Clara y Eduardo era la forma en que se comunicaban. Tenían un silbido especial, muy característico y único entre ellos. Clara tenía una manera de silbar con un cantito final, una nota aguda que descendía al final como una especie de firma personal. Eduardo le respondía con otro silbido similar, más breve, pero igual de peculiar. Ese silbido se volvió una costumbre. Ellos no tocaban el timbre y no se gritaban, simplemente silbaban, y si uno estaba cerca, el otro respondía. Clara falleció de una manera repentina, mientras dormía. Fue un golpe devastador para Eduardo, no solo por lo inesperado, sino porque significaba perder a alguien con quien compartía mucho más que sangre. Después del funeral, la casa quedó vacía, pero las plantas seguían vivas, o al menos eso trataban. Semanas después, una tía mayor le pidió a Eduardo un favor. Le preguntó si podía ir a la casa de Clara a regar las plantas. Ella se encontraba fuera de la ciudad y no quería que todo lo que su hermana había cuidado con tanto esmero muriera por completo. A pesar de la tristeza que le provocó volver a ese lugar, Eduardo aceptó. Fue acompañado de su esposa, quizás para no enfrentarlo del todo solo. El día era claro y tranquilo, nada fuera de lo normal. Pero desde que entraron por la vieja reja de la entrada, Eduardo sintió una presión en el pecho. Todo seguía ahí, las macetas, los helechos, las flores colgando por los pasillos, todo menos ella. Comenzaron a regar las plantas, él en el patio trasero y su esposa en el pasillo interior. Fue entonces cuando, en un impulso casi inconsciente, Eduardo se detuvo y le dijo a su esposa: «Voy a silbar, como lo hacía mi tía». Ella lo miró con cierta curiosidad, pero no dijo nada. Eduardo se llevó los dedos a los labios y silbó, ese silbido particular, exacto e inconfundible. Y entonces, desde dentro de la casa vino la respuesta, un silbido idéntico, el de su tía, con la misma entonación y el mismo ritmo. Como si ella estuviera dentro, escondida entre las plantas, esperando su señal. Ambos lo escucharon, no hubo dudas ni malentendidos. La esposa de Eduardo lo miró de inmediato, pálida. «¿Tú también lo oíste?», preguntó él con la voz temblorosa. Ella asintió lentamente, sin apartar la vista del pasillo oscuro desde donde había venido el sonido. Fue exactamente igual. No había nadie más en la casa, las puertas estaban cerradas, no había ventanas abiertas y la calle estaba en completo silencio. Ambos se quedaron paralizados por unos segundos. El ambiente se había vuelto más denso y más frío. No era una sensación de peligro, pero sí algo difícil de explicar, como si por un momento alguien más estuviera ahí. Salieron sin correr, pero con el corazón acelerado. Cerraron la reja y subieron al auto. Nadie dijo nada durante varios minutos. Con el tiempo, Eduardo pensó muchas veces en lo que ocurrió ese día. Sabía que nadie más conocía ese silbido, solo él y su tía Clara. No lo habían enseñado a nadie, nunca lo había usado con otra persona. Que su esposa lo hubiera escuchado también, solo confirmaba que no lo había imaginado. No ha vuelto a entrar a esa casa. Dice que por más que el miedo haya pasado con los días, todavía no está preparado para volver a cruzar esa puerta, aunque en el fondo siente que ese último silbido no fue una advertencia, sino una despedida. Una forma de decirle que sigue ahí y que aún lo recuerda, y que, en el silencio de esa casa llena de plantas, todavía lo está esperando, con ese silbido muy particular que solo ellos conocían.